Gracias por continuar con nosotros en esta sección El Café Caliente. Ya me preguntaba nuestro invitado, ¿y dónde está el café? Y hoy tenemos el placer de presentarle a nuestro diputado al Congreso, el ingeniero Juan Comprés. Buenos días, Juan. Buenos días, Fulvio. Bienvenido. Raquel, Francis. Y qué bueno que Fulvio se integra a la entrevista, porque las últimas veces que he venido no participo. Yo le digo, venga, que me gusta su estilo incisivo, ¿no? Encantado de estar en este espacio. Hace un tiempecito que no venía. En un momento... Bueno, la última vez que conversamos fue en la transmisión especial que hicimos, el Parquecito Los Mártires. El parque que le dicen de que el lago... ¿Ahora le dicen el lago? El lago. ¿Cuál? No recuerdo. ¿Cuál lago? Vi ahí en las redes. Sí. ¿Ya lo bautizaron? El lago sin límite. Algo ¿Sin así. límites? Ah, el lago sin límite. Es O sea, que van a porque crear unos peces gatos. El fondo no se sabe. Van a crear unos Sin pescaditos. límites. Eso acaba con muchas cosas. No, pero eso El lago sin límite. Cuando El paren la lago sin límite, lluvia. así le dicen. Creo que vamos a pasar las navidades sin límite por ahí, parece ser. Sí. Bueno, vi que ya tenían unos cuantos blogs, el perímetro ya estaba cercado de blogs. Parece ser que ya empiezan los trabajos. Las improvisaciones no son buenas en ninguna parte del mundo. Definitivamente. Bueno, diputado, el interés de traerlo acá en la producción, invitarlo sobre todo para abordar un poco el tema de la presa de Guayquí, que muchos dicen que solucionaría, según los técnicos han hecho los levantamientos, solucionaría este problema del desbordamiento del río Yuna inclusive. Entonces, cuéntenos, en acá nos resume una panorámica, ¿en qué situación actual está? Mira, a decir verdad, yo no soy especialista en presas. Ya. La presa de Guayquí se dice que es la presa de La Vega. La conflictiva presa de Guayquí. Algunos plantean que se ha pagado 2 veces. Cuando se hizo el diseño, unos noruegos de esos genios que aparecen, decían que salía por $42 millones. Se gastaron los $42 millones y no iba ni por mitad. El segundo préstamo se aprobó, creo que yo estando en el Congreso ya al principio, ¿no? Sería 2006, yo llegando al Congreso. ¿De cuánto ese préstamo? De $75 millones más. Y ahí tenemos la presa de Guayquí, que todavía no se sabe ni cómo están las cosas. Ni en los 42 ni en los 72. Nadie ha hecho nada, nadie dice nada. Y la presa de Guayquí está que prácticamente no está ejerciendo ninguna función al día de hoy. Es cierto que esa presa se ha planteado como consecuencia que limitaría las riadas en el Bajo Yuna. Y claro está, cuando tú represas en toda esa cuenca de esa cordillera central, bueno, pues se mitigan los daños para acá abajo también. Y se limitarían algunas cosas. Recuerda que se dice que es la presa de Guayquí, pero es la presa de Río Camus, prácticamente. Estamos viendo imágenes en lo que usted habla también. Aquí cómo viene, está. imágenes de Desde La Vega. La mire, presa de y Guayquí, la La situación Vega. de la Así presa. está la presa hoy día. Presa de Guayquí. Es decir, o el perímetro que se presume debe presume ser que debe ser el embalse del embalse. de la presa. Un permisito para recibir el cafecito. Llegó el café y caliente, Sí, de sí, verdad. sí, caliente. Como debe ser, como debe ser. Usted nada más nos dio la orden, aquí está el café. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo está usted? Bien. Qué bueno. Muchísimas gracias. Pero mira, con relación a la presa de Guayquí, lo que nosotros debemos demandar es que se aclare la situación de la presa. Es lo primero. Y que se establezcan responsabilidades. Hay una comisión de ilustres ciudadanos de La Vega que es como una especie de patronato, que es lo que tienen que velar Le dan seguimiento. para que se inviertan como debe invertirse esos recursos, que todo parece indicar que no queda ni un centavo tampoco. Pero no Y se lo tomó más otro probable, préstamo. bueno, se tomó ese préstamo, pero también no se sabe, está agotado. Y la presa está todavía Bueno, no va las ni en un imágenes se ven, 60%. Ni y en un eso es reciente, esas 60%. imágenes. Entonces, yo lo que creo que nosotros lo que debemos demandar es que se establezcan responsabilidades con las presas de Guayquí. Yo oía los comentarios de ustedes ahorita con las importaciones, que me imagino que Sí. tocaríamos ese tema un poco más adelante. Pero no es solamente con un aspecto de la vida
social, política y económica de este país, es que hay que ir poniendo ejemplo en las cosas. Aquí una cosa se hace mala y como que llega a los medios y dura 2 días, entonces viene otro tema y eso se va y las cosas se quedan como el que nada. Ustedes ponían el ejemplo del empresario chino, de la famosa pasta aquella, que no llegó a causar tantos daños aquí. Sin embargo, allá establecieron responsabilidades. Fue fusilado. Y cuando lo sometieron a la justicia, antes de los 60 días, estaba fusilado. Así es. Yo llegué a China en un viaje oficial inclusive, con 9 diputados más. Y ese día nos informaban que el día anterior habían fusilado a un viceministro porque había hecho algunos desatinos de ¿Esa verdad. práctica le gusta a usted? Bueno, nosotros, la Constitución prohíbe Sí. la pena de muerte, su famoso artículo Claro. 37, conflictivo por demás, que yo voté en contra de ese artículo, no por la pena de muerte, porque ya es otra cosa, sino por lo otro que implica que lo discutimos mucho aquí, con el acápite del aborto y ese tipo de cosas, o de los abortos que son necesarios hacer en un momento determinado para poder salvar vidas. Pero ese artículo prohíbe la pena de muerte. Ahora bien, en este país hay que hacer algo para poner ejemplo. Acabamos de aprobar un código penal que es más fuerte, ¿no?, en términos de aplicación de las leyes, de los actos punitivos. Pero el problema no son las leyes, es la actitud y la voluntad que deben cambiarse en este país. Porque nosotros no podemos tener ladrones preferidos. No puede haberlo. El ladrón es ladrón. El corrupto es corrupto. Y si no se ponen ejemplo en las cosas, pues lo malo de la corrupción no es la corrupción per se. Corrupción puede haber en todas partes y las hay en todas las sociedades. Lo que pasa es que deben existir los correctivos del lugar para que no se convierta en lo que es este país, que la corrupción es una cultura. Una cultura a grado tal que si usted llega a un cargo, Raquel, y usted sale como debe salir, con la dignidad, con la satisfacción del deber cumplido y del aporte que usted le ha hecho a su pueblo, entonces te dice que tú eres un pez con un dejo, ¿no? Entonces así no puede ser. Una sociedad donde al serio nadie lo quiere. Al serio nadie lo quiere aquí. Ni le reconoce. Es paradójico. Estorbos. Entonces así no tiene sentido. Eso sucede con la presa de Guaigüí, que realmente está planteado que en consecuencia limitaría todas estas riadas que nos dan duro a nosotros en el Bajo Yuna. Pero el Bajo Yuna se controlaría de otra manera, que no es con la presa de Guaigüí. Es con voluntad política también. Aquí al principio del gobierno de Danilo Medina se hizo un intento de dragado en la desembocadura del río Yuna, y eso ha limitado totalmente. Teníamos ya alrededor de 7 años que no había riadas como la hubo ahora, que ya fue por un estado de necesidad. Pero tú te das cuenta, yo que hice un recorrido, un par de días después, fue el otro sábado de arriba por todo el Bajo Yuna, percatándonos visualmente de la situación, nos dimos cuenta que donde había mayor inundaciones era al final, allá abajo, en el Guayabo, donde está la colindancia con Sánchez. Y todo eso es porque hay un tramo de alrededor de 300, 400 metros que no se ha construido muro. No se ha construido muro. ¿Y ustedes saben por qué no se ha construido muro? Porque hay que desalojar 41 familias y no se han desalojado. Ahora vi que se estaban construyendo 11 viviendas. 11 viviendas que me indignó a mí ver ese tipo de vivienda, y hasta se lo mandé por WhatsApp al presidente de la República. No me ha contestado, tengo que ir al FEDA porque el FEDA que le está construyendo, pero son viviendas que es lamentable que no ande con mi asistente Paola, que es muy eficiente, muy eficiente en ese sentido, que le hubiéramos puesto las fotos que nosotros tomamos en plena lluvia, cosas que no solucionan absolutamente nada. Viviendas que son de chirrón, Sí, de chirrón con donde hay mucha agua, es interesante. Con un
con un hierrito muy endeble realmente. No, Y entonces así no tiene sentido. Y 11, y se necesitan 41, 30 más. Si yo le estaba recomendando al presidente, observe eso, quiten eso de ahí, vamos a hacer algo que valga la pena y construyamos esa parte que falta del muro. Donde hay muros, donde se construyen bien los muros, realmente esas riadas no dan tan duro como deben Diputado, dar. cuando usted hablaba del ejemplo de China, yo me sonreía porque hay muchas bancadas que se van a quedar vacías entonces en la Cámara Alta, la Cámara Baja, en el Palacio, de todos los gobiernos. Pero el León no es tan fiero como lo pintan. De todos los Nada más gobiernos. tiene que dar un solo ejemplo. Tienen que dar un solo ejemplo. Fusila el primero para que tú veas. Ya, no, después- Con relación al Bajo Yuna, que siempre viene a recordarse en los momentos de necesidades, hay muchos estudios realizados. Dentro de ellos está la presa de Guaigüí, que forma parte de Sí, ese conjunto, sí, correcto. porque también hay otros estudios que hay que combinarlo con eso. Pero ese caso de la presa, ustedes como legisladores, todo lo que es provincia Duarte, provincia La Vega, provincia Samaná, que también afectado por la parte de Sánchez, ¿por qué no hacen esa unión necesaria para llevar la voz cantante para que de una vez y por todas se solucione este problema? Mira, es importante que ustedes hayan traído sobre la mesa el tema de la presa de Guaigüí, porque buscando algunas informaciones sobre la presa, vi algunas entrevistas a legisladores, a políticos de La Vega, y ellos también lucen hasta medio desinformados de la situación de la presa. La presa de Guaigüí como que se ha salido del escenario y del debate nacional. Me da la impresión que es... Nosotros lo estamos trayendo. Sí, correcto. Eso le digo, la importancia que tiene. Parece que hasta con intenciones ocultas, ¿no? Y se ha salido, se ha hecho la inversión, ahí estamos pagando ese préstamo. 115 millones de dólares. 115 millones de dólares. Y es cierto que el todo- Banco y Noruego todo- también tiene una penalidad de $200,000 mensuales. Eso está en los tribunales, realmente, porque ellos supuestamente cumplieron con lo que ellos debían cumplir, sin tener la efectividad que se esperaba, pero ellos supuestamente cumplieron. Lo importante es que se ha salido del debate nacional. Yo le prometo a ustedes que conjuntamente con los legisladores de La Vega, nosotros vamos a traer al debate nacional este tema que yo creo que debe ser de alto interés para la nación. No solamente por la inversión que se ha hecho ahí, sino por el no cumplimiento, que es lo que ha pasado, Y le voy a sugerir a los legisladores de allá que sometamos una resolución donde se llame la atención en ese sentido y que nosotros podamos hacer un descenso. Sería la Comisión Permanente de Obras Públicas, que bajemos allá y veamos cuál es la situación como tal. Y a lo mejor podemos invitarlo a ustedes también para que... Bueno, Esperamos la esperamos que nos seamos acompañen. invitados para acompañarle también en este reclamo. Mire una cosa, yo siempre he dicho desde mi posición como legislador municipal que fui, que una de las satisfacciones que debe de recibir quien elabora un proyecto de resolución o de ley, imagino, que es ver cumplirse la ley. En cuanto a lo que es el entramado legal o jurídico de la nación, usted tocó un tema importante y quiero saber cuál fue la posición que tomó cuando hablábamos del artículo 37, porque me llamó poderosamente la atención y sé que ha sido también manipulado por los sectores que procuran establecer aquí un régimen de no consecuencias sobre el aborto. ¿Cuál fue la posición? Mira cuál es la situación. Nosotros somos un país mediático, que no podemos hacer esto porque nos hace daño con aquello. No podemos decir esto porque mucho cuidado con tal o cual sector. Bueno, hay diputados que ¿Usted no quieren recuerda? hacer cosas para que no le quiten la visa. Es diantre. Llegan No hasta sabía. ese nivel. Otros hacen cosas para que se la pongan, ¿no? Sí. Bueno, ¿Se entiende? Hay de todo. hay mucho de eso. Se entiende el Hay de mensaje. todo.
Entonces yo te decía que realmente ese artículo fue un artículo muy conflictivo, que recuérdate que cuando se hizo la reforma de la Constitución, las elecciones eran cada 2 años y nos correspondían elecciones en el 2010. Sí. Al lado mío habían asambleístas que decían, tú tienes razón en tu posición, pero yo no puedo votar por eso, porque entonces no gano mi pueblo bajo ninguna circunstancia. Y yo dije, bueno, si con esta posición a mí me puede costar no ganar, pues no gano. Diputado. No gano. Y sin embargo, mira cómo son las cosas. En esas elecciones, yo tuve la mayor cantidad de votos que he tenido en las 3 elecciones que he ido. Y mucha gente, cuando andaba en la campaña, me decía, voy a votar por usted por su postura. Solamente 27 asambleístas mantuvimos la postura de que ese artículo era muy cerrado y que le iba a crear muchos problemas, sobre todo a las grandes mayorías de este país. Y esa ha sido la consecuencia. No han, creo, muerto, diputado. han muerto. No Bueno, yo sé por dónde usted viene, pero aquí han Es que muerto es que pobres. conozco muy bien el tema Mire, y sé que no es así. Aquí han muerto mujeres pobres de este país por la no intervención, como usted no se imagina. Pero no por miedo a que lo fueran a someter. Por miedo a que le apliquen cualquier penalidad. Están confundidos entonces, porque no es así. Están altamente confundidos. Solamente 7 países en el mundo mantienen un articulado así en una constitución. Entre ellos nosotros. Y entre ellos Nicaragua, que ya prometió en esta campaña el presidente Daniel Ortega, Diputado, que ese artículo es inadmisible. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. No puede Vamos a ser. abordar otros temas en lo adelante, No lo volveremos puede a ser. invitar. Temas Ahora, políticos claro que ahora sí. faltan temas. Que las bases Sí. del partido están reclamando empleo. Y las autoridades del PLD no dicen ni esta boca. Ni esta boca es mía y siguen poniendo las Así que caderas vacías. Lo que pasa es que hay Va a haber encendido de vela en los situación, próximos señores. días y demás. Señores, Mire, usted ahorita hablaba... 4 periodos consecutivos, Sí. un mismo partido. Ajá. La creación de empleos es altamente difícil. No, Sí, dicen Porque que se la usted están tiene, dando a otros. usted tiene que Porque están cancelar trayendo gente compañeros de para otros nombrar pueblos, de compañeros. eso se quejan también. Ese es Y otro hay una aspecto sola del persona que problema. puede estar ganando 2 salarios importantes. La ley permite 2 salarios si en educación nada más. Bueno, si da Ya se clase, hace- pero no ya se técnico. se hacen los cursos del Si lugar. da clase. Educación en términos generales. Educación sentido Ahí es que general, está el problema. administrativo y demás. Sí. Bueno, Como usted, para que vea el alcance del programa, como es, mucha gente lo está viendo, usted pidió la imagen de las casitas. Aquí Ahí están. claro que Leonel Ureña de la Mercedes desde Villa Arriba nos las mandó. Esas son las Siempre casas están atentos nuestros- las casas que se refiere el diputado que se están construyendo. esas son. Miren eso. Miren cómo Qué es que son. interesante. Pero eso con un viento pero se Eso es de cae. espuma. Ahí hay dos viviendas. Pero eso es no increíble. creo que Mire, lleguen a 25 pero mire, metros. mire la siguiente imagen que nos Parecen mandan desde Villa contenedores. Arriba. ¿Y qué es esto? Bien santísimo? Además, la cultura campesina, No, ¿qué no, tiene no, que ver no, la no, cultura no, campesina no, con eso? no. No, se Una rompe. casa para un agricultor, para un campesino, sin patio, donde criar su Diputado. gallina, donde tener su... No, Ah, pero ah, la su siembrita. fragilidad de esa casa. la Antes de fragilidad. irnos, Oye, Eso es esa gravísimo. foto que le enviaran. Gravísimo. Yo la Muchísimas tengo, gracias. pero... Antes de irnos, Gracias a agradecerle- Leonel Ureña. Él Ahora- dice, perdón, que se están construyendo dentro del lodo, Sí, sí, que es sí. peor todavía. Está en- Desde está en un Villarriba, artículo, Leonel eso sí, Ureña no. Mercedes. Antes- Porque yo fui al Guayabo y en ese momento estaba todo inundado. Yo quisiera que ustedes me hubieran visto con las botas como andaba entre las aguas. Y cuando fuimos ahí, que estaba en plena lluvia, ahí no llegaba el agua. Realmente estaba Antes inundado. de irnos, Está en un acto. gracias al productor que me permite hacerle esta pregunta, porque es de interés nacional. Ustedes son como diputados muy informados. Tenemos la noticia, nos ha llegado, ¿verdad? Queremos saber la certeza de que Loma Miranda fue adjudicada para ser explotada. No, eso no es verdad. Ya hubo un intento de protesta la Pero semana pasada. eso no es verdad. Eso es una desinformación. Ustedes recuerdan que aquel famoso proyecto de ley fue observado por el presidente, no vetado, Claro, observado. observado. Y eso se quedó en que se siguiera profundizando las investigaciones del lugar Ok. para tomar una decisión. Correcto. Las investigaciones están en Muchas curso, gracias, no hay diputado. nada de eso. Muchísimas gracias. Le traeremos Tiene en que los volver, próximos diputado. días Muchísimas para abordar gracias. otros temas Vamos a de carácter invíteme nacional. que yo vengo, pero Ahí en está el plena productor. Navidad. Ahí está el Así lo productor, vamos claro a que hacer. sí, claro que sí. El productor, claro, le invitará nueva vez. Muchísimas gracias, Muchísimas diputado gracias, Juan diputado. Comprés, Gracias por a haber ustedes. estado con nosotros. Tenemos que ir a una pausa, pero de último minuto encuentran el cadáver correspondiente a la niña Isaura de Asa, 13 años, y Reinaldo de Asa. Los mismos estaban desaparecidos
En Gran Diablo de Villa Isabela se buscan otros desaparecidos por las inundaciones. Ahí está la información. Muchas gracias, Rafael Díaz Juan Bosch, que nos pasa este dato. Nos vamos a una pausa, retornamos de una vez. Quédese con nosotros.